camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Bien, quise hacer la introducción con comentar un poco y muy rápidamente el anuncio que se nos hizo de la reanudación de la causa de Luisa y las razones por las cuales fue en un momento puesta en pausa y ahora ya se le dio luz verde, ¿no?, para que se prosiguiera. Y la publicación de la edición típica es importante, es decir, ya no hay ningún error y los términos que hubieran podido producir confusión pues van seguidos, acompañados de una nota aclaratoria. Eso es bien importante. Y eso forma parte del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de quien está involucrada 100% en estos escritos. El conocimiento es condición esencial para entrar en el reino, lo dice Jesús. Vamos a ver entonces, así en forma ordenada, como a Jesús le gusta, partiendo desde los primeros volúmenes hacia los últimos, todo lo que se nos dice sobre el conocimiento. Desde el volumen 1, ya Jesús nos va mostrando las verdades esenciales que tenemos que poseer. Yo no diría tanto conocer cuanto poseer. La primera de ellas, la Santa Misa. Recordemos que Jesús dice, estos escritos son míos, son parte de mi corazón. Entonces, siempre que escuchemos, vamos a escuchar lo que nos enseña Jesús. Porque precisamente ya la Iglesia reconoció y pudiéramos decir, confirmó que es Jesús quien habla en estos escritos, que Luisa se dedicó a ser su secretaria, su escribana, y que lo que ella escribe de parte de ella lo hace solo y exclusivamente por la obediencia, porque Jesús se lo impone a través del confesor. Entonces nos dice así: la Santa Misa nos da a conocer todo y nos lo da a conocer sin palabras. Nos habla al corazón de todo el infinito amor de Dios. Dice que con una efusión inaudita y tan generosamente que se le ha dado el nombre para su provecho. Se le da esta Santa Misa, se le da al hombre para su provecho. ¿Y qué es lo que se nos da? El sacrificio de Cristo. La misa nos recuerda nuestra redención. Nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros. Ese hablar detallado, porque podríamos decir, ¿cómo así que nos habla detalladamente? ¿Sí? Porque cada parte de la misa, cada elemento dentro de la Santa Misa tiene una relación profunda con la pasión de Cristo, con lo que Él sufrió. Y nos lo dice detalladamente. Nos manifiesta también su amor inmenso
que no estuvo contento con morir sobre la cruz, sino que quiso continuar el estado de víctima en la Santísima Eucaristía. La misa nos dice también que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a cenizas por la muerte, resurgirán en el día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Podríamos preguntarnos, ¿cómo así que la Santa Misa nos habla detalladamente de las penas de Jesús? Tenemos que estudiar, porque Dios se lo manifestó a San Pío de Pietrelcina y a otros santos o instrumentos que Él ha escogido para explicarles todo lo que Él vive en la Santa Misa. Porque nosotros vemos al sacerdote y vemos el cáliz y vemos la patena y la hostia, pero no sabemos todo lo que Jesús está viviendo en este momento en la Santa Misa. Y eso es importantísimo conocerlo, porque nos permite participar de una manera consciente y gozosa en la Santa Misa. Y la Santa Misa también nos habla del inmenso amor de Dios, porque a través de la misa Jesús perpetuó su sacrificio en favor nuestro, lo perpetuó. ¿Por qué? Porque el hombre sigue pecando y la redención sigue derramándose a torrentes sobre los hombres. Continúa Jesús hablándonos del conocimiento. Dice, Jesús hace como un maestro doctísimo, sabio, inteligente, que posee en grado eminentísimo todas las ciencias, que nadie puede igualarlo. Pero como se encuentra entre discípulos que no han aprendido aún las primeras letras del alfabeto, reteniendo todos los otros conocimientos en sí, enseñas a los discípulos solo el ABC. Cómo es bueno Jesús. Se adapta a los doctos y les habla de modo altísimo, de modo que para entenderlo deben estudiar muy bien lo que les dice. Se adapta a los ignorantes y se finge también el ignorante, y habla en modo bajo, de manera que nadie puede quedar en ayunas de las lecciones de este divino Maestro. Jesús, ¿cómo fue comunicando la verdad de manera gradual, según el conocimiento que tenían las personas? Por eso a los apóstoles solo les habló de la redención. A ninguno de ellos les habló del reino de la divina voluntad como lo sabemos ahora. Él dijo, sí, el reino de Dios está entre vosotros. Habló del evangelio del reino, a eso he venido a predicar el evangelio del reino. Pero no, los otros no entendían porque no tenían la luz. Lo anunció, pero se adaptó a ellos, a su capacidad. Y a los doctos, a los más entendidos, también se adaptó y les habló de manera distinta. Y los doctos, para poderlo entender, deben estudiar. Ellos sí pueden estudiar, porque son letrados. En cambio, los ignorantes, no, solo aprenden escuchando. Y Jesús se adapta a ellos, para que nadie quede en ayuna de sus lecciones. Y en la quinta hora, la novena de Navidad, miren lo que nos dice: dame el bien de hacerme hablar con escucharme. Presta oídos a mis enseñanzas. Yo soy el maestro de los maestros. Cuántas cosas quiero enseñarte,
Si me escuchas, me harás dejar de llorar y me entretendré contigo. ¿No quieres tú entretenerte conmigo? Cuando nosotros nos ponemos a leer estos escritos o a escucharlos, para las personas que los escuchan, imaginémonos ya sentados a los pies de Jesús y de María, escuchando sus enseñanzas. Y Jesús ha prometido que cuando nosotros nos pongamos a leer, Él se hará a nuestro lado y nos explicará y nos dará la posesión de la verdad que estamos conociendo y escuchando con atención. No paro de ver a esta mujer que se ha hecho viral por todas mis redes hablando sobre cómo es posible acelerar el metabolismo. No es difícil quemar grasa abdominal si haces lo correcto. Así que decidí investigar un poco. Resulta que incluso el New York Times y el Wall Street Journal han recomendado su programa. Todo se reduce a activar el metabolismo para poder quemar grasa. Creo que ha descubierto algo increíble y viendo que está tan en forma, debes saber de lo que habla. Tienes que echarle un vistazo. Todo lo que necesitas es tu cuerpo y un poco de espacio. No necesitas una caminadora, no necesitas un auto para ir al gimnasio porque correr. El conocimiento debe empezar por nosotros. Y lo dice Jesús, debemos conocernos a nosotros mismos. Dice el volumen 2, cuando el corazón está lleno del conocimiento de sí mismo, las alabanzas de los hombres son como aquellas olas del mar que se elevan y desbordan, pero jamás salen de sus límites. Así las alabanzas humanas hacen estrépito, alborotan, se acercan hasta el corazón, pero encontrándolo lleno y bien rodeado por los fuertes muros del conocimiento de sí mismo, no teniendo por lo tanto dónde quedarse, se vuelven atrás, sin hacer ningún daño al alma. Por eso debes estar atenta a esto, que las alabanzas y los desprecios de las criaturas no hay que tomarlos en cuenta. Exacto. Y es tan importante para poder adquirir la santa indiferencia. Cuando se tiene el conocimiento de sí mismo, yo puedo estar sintiendo interiormente tendencia al rencor, a la vanidad, a la envidia. Ahí me voy conociendo qué debo controlar, en qué debo exigirme. Y entonces si me conozco a mí mismo, por más que me alaben, yo sé que lo que dicen no es así. Porque ya me he habituado a la verdad. Y no solo la verdad sobre los demás, sino la verdad sobre mí mismo. Entonces, por más que me alaben, yo sé que lo que dice está solo apariencia. Y los desprecios tampoco debemos tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque soy lo que soy delante de Dios. Si yo me resiento, si en mí queda un sentimiento fastidioso por lo que dijeron, todavía me falta mucho. Todavía estoy apegado a mí mismo. Tiene que llegar un momento en que ni las alabanzas ni los desprecios nos desestabilicen. Sin conocimiento de uno mismo, no hay conocimiento de Dios. Y seguimos en el volumen 2, ahorita junio 2 de 1899. Dice Jesús,
que el favor, o pudiéramos decir la gracia más grande que le concede a un alma, es que el alma se conozca a sí misma. Porque tanto el conocimiento de Dios como el conocimiento de la criatura van a la par. Y van relacionadas, por cuanto más nos conozcamos, más conoceremos a Dios. Que se ha conocido así. ¿Y cuál es la característica del alma que se ha conocido a sí misma? Pues el alma que se conoce a sí misma sabe que por sí misma no puede obrar nada bien. Ya lo ha experimentado. Y esta sombra de que no podemos hacer nada bien, pues nos arroja a Dios, que es nuestra fuerza. Por eso en Dios hace todas sus operaciones. Sucede que el alma está en Dios y camina junto a Él, sin mirar, sin investigar, sin hablar. En una palabra, como muerta. Porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del verbo, el abandono. Importantísimo. Estar como muerta, conociendo a fondo nuestra propia nada. Continuamos con el volumen 2. El alma, cuando comienza a ver en sí misma el mal que ha hecho, me prepara un baño a mis llagas. Viendo el mal, siente amargura y prueba dolor. Y con esto viene a ungir mis llagas con un bálsamo exquisito. ¿Cuál es el bálsamo? El dolor. Por este conocimiento el alma quisiera hacer una reparación, y viendo la ingratitud pasada, siente nacer en ella el amor hacia un Dios tan bueno, y quisiera dar su vida para testimoniar su amor. Y estos son los cabellos que, como tantas cadenas de oro, la unen a mi amor. Todos estos sentimientos, más que sentimientos, diría yo, intenciones, el hacer una reparación, el querer aliviar a Jesús, ya nos pone en el papel de la Magdalena, que le unge las llagas con bálsamo, y esos cabellos, con sus cabellos seca los pies de Jesús después de lavarlos. Y cuando nosotros hacemos una reparación de ver la ingratitud de los hombres hacia Dios y sentimos el anhelo de así sea entregar nuestra vida para decirle a Dios te amo y decírselo merecidamente con la marca del sacrificio, cuando hay ese deseo en el alma se forman los cabellos que como tantas cadenas de oro la unen a mi amor. Para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos. El primero es la humildad, el segundo es la humildad y el tercero la humildad. Dicho por San Agustín. Continuamos en el volumen 2. Por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad, y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, de la cual se ve muy lejana. Y si ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como infinito soy yo. ¿Harto de las filtraciones y goteras que arruinan tu casa?
Dice San Luis María Griñón de Montfort: la humildad es hija de la verdad. Para ser humilde hay que conocer perfectamente a Dios y al hombre. Tomado del volumen 4, de marzo 23 de 1902. Hija mía, el apoyo de la verdadera santidad está en el conocimiento de sí mismo. ¿Cómo insiste Jesús en el conocimiento de sí mismo? Y yo, ¿de veras? Y él, cierto, porque el conocimiento de sí mismo deshace a sí mismo y se apoya todo en el conocimiento que adquiere de Dios, de modo que su obrar es el mismo obrar divino, no quedando más nada del propio ser. Esto, pues cuando el alma ya conoce el don de la divina voluntad y une su voluntad a la de Dios. Entonces ahí se está apoyando totalmente en Dios. Por eso su obrar es el mismo obrar divino. Después Jesús continúa diciendo: cuando el interior se embebe, se ocupa todo de Dios y de todo lo que a él pertenece, Dios se comunica todo sí mismo al alma. Pero cuando el interior del alma se ocupa unas veces de Dios, otras veces de otras cosas, Dios se comunica en parte al alma. Entonces, si queremos una comunicación total de Dios para nosotros, debemos ocuparnos totalmente de Dios, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestros recuerdos. Y continúa Jesús hablando de la humildad. La humildad es saber aceptar que lo que eres y tienes es por la gracia de Dios, como la Virgen María. Tomada del volumen 4 de septiembre 9 de 1899. Le muestra a Luisa un tronco que sale de Luisa y se introduce en el corazón de Jesús. Entonces dice: este tronco sale de mí y se introduce en tu corazón. Significa que no hay bien que posean las almas que no venga de mí. El tronco sale de Jesús y va a Luisa. Así que después de la fe, la esperanza y la caridad, el primer desarrollo que hace este tronco es el hacer conocer que todo el bien viene de Dios, que de ellas no tienen otra cosa que su propia nada, y que esta nada no hace otra cosa que darme la libertad de hacerme entrar en ellas y hacerme obrar lo que quiero. Mientras que hay otras nadas, esto es, otras almas, que con la libre voluntad que tiene se oponen. Entonces, faltando este conocimiento, el tronco no produce ni ramas ni frutos, ni ninguna otra cosa de bueno. Ya Jesús empieza aquí a manifestar, ¿no?, esa diferencia entre el alma cercana a Dios, que va conociendo la verdad, hacer conocer que todo el bien viene de Dios, pero como algo sincero, interior, porque eso se puede expresar con palabras. Yo sé que soy nada, pero me lo creo, tengo esa certeza que soy nada, para poderle dejar hacer a Dios lo que quiera conmigo. ¿Por qué? Porque son pocas las que dejan a Dios hacer lo que quiere con ellas. La mayoría se opone. Y así poco a poco van perdiendo ese conocimiento de Dios y se van secando como un árbol al que no se riega ni se le echa abono, ¿verdad? Se va muriendo.
La cruz es la escuela del amor, dice San Maximiliano Kolbe. Y aquí vamos a ver el valor del sufrimiento. En la medida en que el alma conoce el valor del sufrimiento, ya va atreviéndose a pedirlo, a desearlo. Pero hay que entender su valor. Mientras tanto, no, se le huye, porque el sufrir es divino, no es humano. La cruz me hace conocerme más a mí misma, y no solo eso, me da el conocimiento de Dios. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que solo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta, escondida en los más doctos y sabios del mundo. La cruz nos da sabiduría. Pero hay que abrazarla con amor. Y como ya decía, cuando se comprende, se desea. El dolor es no tener cruz. Así vivieron muchos santos. El volumen 5. Lo mismo que un corredor, si quiere ganar una prueba, va muy ligero de todo, aun de ropa. Así es la vida. Si queremos ganar la vida eterna, debemos despojarnos de muchas cosas terrenas, porque es muy fácil apegarnos a ellas. Dice, por cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales, tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas. Por cuanto más se despoja del amor propio, tanto más conquista el amor de Dios. Cuanto menos se fatiga en conocer las ciencias humanas, en gozar los placeres de la vida, tanto de conocimiento de más adquiere de las cosas del cielo, de la virtud, y tanto más les gustará, convirtiendo las amargas en dulces. En fin, todas son cosas que van de la mano. De modo que si nada se siente de sobrenatural, si el amor de Dios está apagado en el alma, si no se conoce nada de las virtudes y de las cosas del cielo, y ningún gusto se siente por ellas, la razón es bien conocida. ¿Sí? Es decir, hay mucho amor propio. Vamos a... Hermana, ¿me puede volver por favor, a explicar lo que acaba de explicar? Dice, mira, por cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales, tanto más adquiere las sobrenaturales y divinas. Es como un intercambio, ¿no? Por cuanto más se despoja del amor propio, tanto más conquista el amor de Dios. Cuanto menos se fatiga en conocer las ciencias humanas, en gozar los placeres de la vida, adquiere más conocimiento de las cosas del cielo, de la virtud, y más le gustará convertir las amargas en dulces. En fin, todas son cosas que van de la mano. Si nada se siente de sobrenatural, si el amor de Dios está apagado en el alma, si no se conoce nada de las virtudes y de las cosas del cielo, y ningún gusto se siente por ellas, la razón es bien conocida. ¿Cuál es la razón? No se ha despojado ni del amor propio, ni de las cosas naturales. Entonces está llena de lo material y de sí mismo. Entonces no puede sentir gusto por las cosas de Dios. ¿Alguna pregunta?
Bueno, cuando veo en el alma impreso el carácter del fin de mi creación, sintiéndome satisfecho de ella, porque veo cumplida muy bien la obra creada por mí, le amo con un amor más intenso de correspondencia, anticipando para ella parte de la felicidad celestial. ¿Cuál es el carácter del fin de la creación? ¿Para qué nos creó Dios? Para vivir en nosotros, para que fuéramos su morada, para que viviéramos en unidad con Él. Entonces, cuando Jesús ve en el alma esto, este deseo, este empeño, este esfuerzo, se siente satisfecho por esa alma. Y dice, la amo con un amor más intenso de correspondencia. Anticipo para ella la felicidad celestial. ¿Y cómo la va a anticipar? Él mismo lo explica. Manifestando a su inteligencia el conocimiento de mi divinidad. Esa es una forma. Atrayéndola con el alimento de las verdades eternas. A su vista la recreo con mi belleza. A su oído hago resonar la suavidad de mi voz. A su boca con mis besos. Al corazón los abrazos y todas mis ternuras. Y esto corresponde al fin de haberla creado, el cual es conocerme, amarme y servirme. Todo esto que Jesús describe, ese es el modo sobrenatural, espiritual. Debemos vivir la verdad que conocemos. Aquí Jesús nos explica cuál es el verdadero conocimiento, que no es el conocimiento intelectual. Vamos a escucharlo, porque escuchar a Jesús así, muy fielmente lo que Él dice, nos ayuda, ¿verdad? Dice, el conocimiento de sí misma vacía al alma de sí misma y la llena de Dios. Ya sabemos que es fundamental el conocimiento de sí mismo. Pudiéramos decir, esa es la materia prima, la base. Entonces dice, no solo esto, en el alma hay muchos armarios y todo lo que en el mundo se ve de acuerdo al concepto que se forma de ello, así quien más, quien menos toman su lugar en estos armarios. El alma que se conoce a sí misma y está llena de Dios, conociendo que ella es nada, más bien se sabe un vaso frágil, putrefacto, fétido. Se cuida bien de hacer entrar en su interior otras podredumbres fétidas, como son las cosas que se ven en el mundo, modas, dinero, fama. Sería un loco aquel que teniendo una llaga putrefacta va juntando más podredumbre para ponerla sobre su llaga. Conocerse a sí misma lleva consigo el conocimiento de las cosas del mundo. Por eso, como todo es vanidad, todo es fugacidad, los bienes solo disfrazados, engaños, inconstancia de criatura, entonces, conociendo cuáles son las cosas en sí misma, se cuida muy bien de hacerlas entrar en sí misma, y todos aquellos armarios quedan llenos de las virtudes de Dios. Los armarios o los llenas de vicio o los llenas de Dios, o los llenas de las cosas materiales o los llenas de las cosas sobrenaturales. Es una opción nuestra. Del volumen 13. Le dice Jesús a Luisa y con Luisa a nosotros. Cada vez que te hablo de mi voluntad y tú adquieres nuevos conocimientos, cada vez es cuando leemos un capítulo y lo meditamos, cada vez es cuando comprendemos una verdad que nunca habíamos caído en cuenta, ¿sí?
Eso es adquirir nuevos conocimientos. Tanto más valor tiene tu acto en mi querer. Cuanto más conozcas verdades, más valor tiene tu acto. Más riquezas inmensas adquieres. Como dice Jesús, al que tiene, se le dará más. Sucede como con alguno que tiene una joya y sabe que ésta tiene un valor de 1 centavo. Él es rico en 1 centavo. Pero lleva esa joya a un experto y el experto le dice que su joya tiene un valor de 5.000 liras, lira de la moneda italiana. Entonces ya no posee 1 centavo, sino que es rico en 5.000 liras. Según conoce el valor de su joya, así se hace más rico y siente mayor amor y estima por su joya. La tiene guardada con mayor cuidado, sabiendo que es toda su fortuna. Mientras que antes, cuando valía 1 centavo, la tenía como una cosa de nada. Así que por cuanto más conozcas de mi voluntad, tanto más tu acto adquirirá su valor. Aquí en este capítulo del volumen 13, de septiembre 2 de 1921, Jesús nos explica un poco su pedagogía. O sea, qué proceso sigue él con el alma. Y nos lo explica a través de Luisa, por supuesto, diciendo qué hace con ella. Primero, pues dice, te he elegido de modo especial, a vivir en la altura de mi voluntad. Eso ya es un hecho también para nosotros. Porque él dice que un signo de que le doy a conocer al alma, de que le quiero dar al alma este don, es que se lo doy a conocer. Por eso nos ha instruido a través de las lecturas, nos hace conocer. Y después que nos hace conocer, dice él, ensancho tu capacidad y la preparo a un conocimiento mayor. Cada vez que te manifiesto un valor, un efecto de mi querer, yo siento por ello un contento mayor y junto con el cielo hago fiesta. Imagínense. Cada vez que nos manifiesta un valor, un efecto de su voluntad, Jesús siente un contento. Ahora, conforme salen fuera estas mis verdades, tú duplicas mis contentos y duplicas mis fiestas. Por eso déjame hacer a mí, tú profundízate más en mi querer. Aquí Jesús se lamenta con Luisa, porque no se comunica todo lo que él quiere que el mundo conozca, sus enseñanzas. Y le hace el reclamo, dice, hija mía, todos son avaros conmigo, aun los buenos. Cuánta avaricia tienen conmigo, cuántas restricciones, cuántas cosas no manifiestan de lo que les digo y comprenden de mí. Y tú, ¿cuántas veces no eres avara conmigo? ¿Cuántas veces no escribes lo que te digo o no lo manifiestas? Eso es un acto de avaricia que haces conmigo. Porque cada conocimiento de más que se tiene de mí es una gloria y un amor de más que recibo de las criaturas. Imagínense, cada conocimiento de más que tenemos de Jesús es una gloria y un amor de más que recibo de las criaturas, le dice Jesús. Por eso sé atenta y sé más liberal conmigo y yo seré más liberal contigo. Más liberal, o sea, no te restringas tanto. Hasta ahí terminamos hoy. Vamos entonces a compartir del conocimiento. Muchas cosas importantes nos dijo Jesús del conocimiento. Es de las cosas más fundamentales. ¿Algo no quedó claro? ¿O quieren reafirmar alguna idea que les haya parecido importante? Xiomara tiene la palabra. Buenas noches, hermana. Lizy, buenas noches, Xiomara. Saludos. Que envían saludos también.
Saludos para todos por allá. Sí, gracias. Hermana, pues lo de ser avaro, ¿no? Es pues a veces tendemos como a guardarnos esas emociones o esos conocimientos o esa, como que siente uno esa preferencia, entre comillas, ¿no? Y pues es importante ver cómo el Señor dice no hacia todos. No seamos mezquinos en darnos a los demás, en contarnos, explicar, y no importa lo que piensen, de pronto una palabra que se exprese, una enseñanza o algo puede cambiar la vida o cambiar un pensamiento hacia Dios, hacia Jesús, ¿no? Y efectivamente somos a veces hasta temerosos en compartir nuestro poco conocimiento de Dios, pero que puede ser muy valioso para otras personas. Pues me gusta ese llamado del Señor y que lo dice avaro, te lo guardas todo para ti, ¿no? Y es un llamado de atención. Sí, y fíjate que Jesús, ¿por qué le dice a Luisa avara? Porque ella digo yo en ese momento, una humildad que en ese momento no era humildad, era más bien un poco de timidez por su poca instrucción. Entonces el tener que escribir y que se lean los escritos de ella, pues a ella le hacía sufrir eso, porque estaba pensando mucho en ella. Y por eso Jesús cada rato le llama la atención, como quien dice, olvídate de ti. No pienses en ti, no seas mezquina con lo que yo te doy. Lo que yo te doy, dalo a los demás olvidándote de ti. Yo me encargo de eso, como que dice, yo me encargo de que salgan bien. Porque el temor de Luisa era eso, su poca instrucción, y como que dice, yo escribiendo y lo mío va a salir al público, ¿cómo irá a salir? ¿Qué irán a decir? Sí, tienes razón, porque eso también nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo voy a ponerme a hablar de Dios si yo sé muy poquito? Yo casi no he estudiado. Entonces uno se limita mucho, porque piensa más en uno y va desconfiando de la fuerza y la gracia de Dios. Ya, Aleo. Lo que pasa es que aquí también lo que es el amor propio es lo que más nos afecta, como dice ahí, ¿cierto? Eso nos entorpece mucho la obra para uno poderse volver, pues como entender esa nada que somos, ¿cierto? Entonces el amor propio nos domina, y eso es lo que tenemos que ir muriendo a ese amor propio para poder entender las cosas, el querer de Dios. ¿Y cuál será la mejor forma de morir al amor propio? Pues como no queriéndose uno, sino, ¿cierto?, abandonándose uno en el Señor, entendiendo que somos nada, como lo dice la oración, somos nada, Dios es todo. Entonces ese amor propio nos afecta demasiado. Claro, pensar más en Dios que en uno. Claro, sí. En que, exacto, que Él sea conocido. El Señor le decía a ella que era, ¿qué? Me escapó la palabra. Avara. Avara, sí, porque ella pensaba en ella. Entonces es como hacer las cosas sin uno no importarle lo que la gente piense de uno, sino que lo que está dando es una enseñanza de Dios, ¿cierto? Lo que Dios transmite. Claro. El avaro es el que acumula y acumula y acumula para sí mismo y se olvida de los demás. En la misa, ¿cuáles son los momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Toda la misa. San Pío Pietrelcina es uno, y hay otro santo, apellido Neymar, que hablan, pues el Padre Pío la vivió toda, desde que se comienza, primero desde que se reviste el sacerdote, todas las insignias que se pone el sacerdote, todas
están referidas a la pasión de Cristo. Él se reviste de la pasión de Cristo. Sale de la sacristía ya revestido con la pasión de Cristo. Cada elemento que se coloca tiene su significado. Luego, desde que él empieza la Santa Misa, ahí empieza Jesús a vivir la pasión, porque en la misa Jesús vive toda la pasión. Desde que sale con los apóstoles hacia el huerto. Dice San Pío de Pietrelcina que desde la introducción hasta el ofertorio Jesús está en el huerto. Y así, cada momento. Claro que no se vive en una forma continua como Jesús la vivió. Por ejemplo, en el Evangelio es la vida pública de Jesús, su predicación. En los momentos de la consagración se viven 3 momentos: la última cena, la transustanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre, y también el sacrificio en la cruz. Al mismo tiempo se viven esos 3 momentos, y así cada momento hay que estudiarlos bien, y sobre eso pues ya se ha hecho el estudio y lo vamos para irlo viviendo. ¿Y en qué momento es la resurrección en la Santa Eucaristía? Cuando después de la consagración anunciamos tu cuerpo. Después del Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro, el sacerdote toma la hostia consagrada, que ya es el cuerpo de Cristo, la parte, ahí es la muerte, saca una pequeña porción y la echa en la sangre de Cristo. En ese momento, eso se llama la intinción. En ese momento en que echa esa pequeña partícula en la sangre de Cristo, ahí se da la resurrección, antes de la comunión. Bueno, ¿qué podemos concluir? Clara, tiene la palabra. Hermana, muy buenas noches. Bueno, su merced toma un aspecto muy importante para nosotros, y precisamente es el conocimiento. Cuando nosotros empezamos a injertar, digamos, estas verdades en el corazón, y más en el corazón, en el alma, para empezarlas a hacer vida, es cuando empezamos a ver la gracia de nuestro Señor en nuestro corazón. En alguna parte de la lectura dice que incluso debemos olvidarnos tanto de las alabanzas como los desprecios, ¿sí? O sea, no mirar absolutamente nada. Y precisamente también lo que nos habla en esta lectura de que la cruz como escuela del amor, y ahí es donde debemos nosotros dejar todo lo que somos nosotros como humanos, como criaturas humanas, que estamos pues sí llenos de muchas vanidades, de muchos orgullos, de muchas cosas del mundo, y esa pues es la verdadera cruz, porque no es fácil hacerlo, o sí aplicarlo a nuestra vida, pero también es cierto que nuestro Señor es el que da la gracia y es el que nos va dando como la fuerza, y lo que su merced nos decía, sí, Él va colocando en nuestro interior precisamente ese conocimiento para nosotras ya ir poquito a poquito aprendiendo que en cada cosa que nosotros hagamos ya llega como, digamos, como ese examen de conciencia, ¿cierto? De decir, venga, yo estoy ofendiendo acá a Dios, yo no estoy haciendo las cosas como deben ser, y el conocimiento que Él nos da con estas verdades realmente es lo que nos va a permitir poder llegar a vivir en este reino. Así es, Clara. Y tú le respondes aquí a la pregunta que hace Luz, y dice que cómo puede ser cada vez más humilde. En la medida en que vamos meditando las verdades, la palabra, algo muy importante en esta aprobación que hizo la Iglesia, es que la Iglesia reconoce y nos confirma que el que habla es Jesús. En esos escritos, ya eso está confirmado por la Iglesia, si no la Iglesia lo hubiera desmentido.
Entonces, esa palabra, lo dice el mismo Jesús, es palabra creadora. Dice, mi palabra es palabra creadora. De manera que cuando nosotros estamos leyendo o escuchando los escritos, según el caso, esa palabra, cuando Él nos da a comprender una verdad, ya está colocando en nuestra alma ese bien que estamos comprendiendo. Ejemplo, ahora que habla de la humildad, nos pregunta, hacia el volumen 3, él dice que para él podernos revestir con la preciosa vestidura de la humildad, tenemos que amar el ser humillados, el ser despreciados. Dice, hasta que no ames el ser despreciado, yo no podré vestirte con la humilde vestidura de la humildad, con la bella vestidura de la humildad. Entonces, cuando uno lee eso, y uno quiere ser humilde porque Dios ama a los humildes y detesta a los soberbios, entonces, ¿quién no va a querer ser humilde, verdad? Para hacerse merecedor del amor de Dios. Entonces uno dice, yo quiero ser humilde. Todavía no amo el ser despreciado. Si me conozco a mí mismo, puedo decir, no, todavía no amo el ser despreciado, pero Señor, yo quiero amar al ser despreciado. Y empiezo a meditar esa verdad. ¿Por qué debo amar ser despreciado? Porque si tú, que no cometiste pecado, que no ofendiste a Dios, fuiste despreciado y aceptaste ser despreciado, ahora yo que sí te he ofendido, que sí he hecho cosas malas, que sí he ofendido a otros, cualquier desprecio que me hagan, así me parezca injusto en el momento, lo merezco, porque otra vez he hecho cosas malas y no me han despreciado. Entonces ya uno empieza a meditar y Dios te va dando la luz. Y Él va poniendo en ti ese deseo, porque Él también te quiere vestir con la vestidura de la humildad. Entonces, en la medida en que el alma se abre, va meditando lo que Jesús va diciendo y ya lo quiere vivir eso, ya eso es una disposición muy, muy grata para Jesús y Él empieza a actuar en el alma, como nos decía Clara. Es válido en el momento de la consagración pedirle al Señor que con su preciosa sangre me lave, me limpie y me purifique. Sí, claro que es válido. ¿A qué se refiere la lectura cuando dice de las cosas naturales? Que entre más las dejemos, más nos acercamos a las divinas. O sea, un ejemplo de una cosa natural. El comer sabroso. El comer delicioso. Entonces, darle mucho gusto al sentido del gusto, ¿sí? Querer comer cosas deliciosas y todo eso es una cosa natural, no es mala, pero nos detiene, porque nos detienen las cosas de la tierra, ¿sí? Estar pensando qué rico comer esto, qué rico comer este, qué rico comer esto. Entonces estás pensando en ti misma, en darte gusto a ti misma. Esa es una cosa natural. Entonces Jesús quiere que nos desapeguemos de todo eso, hasta que llegue un momento que lo que comas está bien, lo que Dios te ponga en el camino está bien. Porque el apego a las cosas naturales nos puede apartar de la mortificación. Sí, te escucho. San Francisco de Asís era una de las personas que a veces cuando tenían preparado muchas cosas ricas, pues los monjes, los franciscanos, él venía y les echaba ceniza para que no se dieran gusto comiendo, o sea, para que hicieran penitencia los franciscanos. Mortificación, claro. Sí. Entonces a él no le gustaba mucho como que la comida fuera muy alineada, muchos potajes muy buenos, sino que cuando él veía que arreglaban, entonces cogía así y le echaba ceniza. Pues eso fue como algo que me dijeron que él era así. Entonces
Dicen también que una forma de uno mortificarse es tratar de comer que sin sal, o sea, desabrido, para uno no dejar de comer, pero eso se mortifica a uno el gusto. Entonces ayuda mucho también. Exacto, pero saben, en este caminar en la divina voluntad, como lo que más nos toca estar atentos, no es en practicar la virtud de la mortificación por mortificarnos, sino en acoger la voluntad de Dios. Dios es un perfecto entrenador. Y cuando Dios ve que el alma se da mucho gusto a sí misma en las cosas naturales, Dios mismo le proporciona la forma de mortificarse. Entonces hace que te pongan un alimento que no te gusta, o que lo preparen como a ti no te gusta. Porque Dios se encarga de la formación de uno. Eso es lo más importante en este caminar. Él es el que va, dijéramos, trabajando con el Espíritu Santo en nosotros. Lo que uno tiene que estar atento es a no despreciar nada de lo que Dios ponga en nuestro camino. ¿Trajo en este momento una mortificación para mí o una privación? Resulta que me encanta comer este alimento así y resulta que a otros se lo dieron y a mí me lo reemplazaron por otro. Y a Dios quiso que me mortificara. Y yo debo aceptar esas mortificaciones como venidas de la voluntad de Dios, que me quiere hacer crecer en la virtud de la mortificación. Es mucho más agradable acoger las mortificaciones que Dios nos proporciona en cada momento que estar yo buscando mis propias mortificaciones. ¿Cómo puedo ser cada vez mejor al momento de colaborar en la misa, de leer las lecturas? Hazlo en la voluntad de Dios. Ven, divina voluntad, a proclamar esta palabra en mí. Es la mejor manera. Para que no lo hagas tú, sino le des cabida a la voluntad de Dios hacerlo en ti. Pero esta parte es muy importante. El conocimiento aumenta el valor de mis actos. Mientras más conocimiento tengo de la divina voluntad, más valor adquieren mis actos ante Dios, porque cada conocimiento es una luz nueva que va llenando mi vida. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.